La Taberna de Clio presenta Los Papas, la religión se convierte en política. Capítulo 1. Muy buenas noches y bienvenido a la Taberna de la Historia, la Taberna de Clio. Mientras grabamos esto, un grupo de señores se preparan para reunirse en cónclave el 5 de mayo, lo cual, además de marcar las tendencias de Amazon Prime con la película, marcará un nuevo capítulo en la historia del Vaticano. Y es que no podemos negar la importancia de la figura del Papa a nivel internacional. Me atrevo a decir, bajo riesgo de recibir pedradas, que es la autoridad religiosa de mayor relevancia o al menos de mayor difusión. 266 señores, además de la época de los 3 papas simultáneos y la sospecha de la papisa Juana, han tomado este puesto, pero esos temas los discutiremos después, si ustedes gustan, aquí en la Taberna de la Historia. Hoy vamos a salir de la regla, porque todos los canales buscan explorar el tema de los papas más oscuros, malignos, corruptos, crueles, sanguinarios, extremistas y, ¿por qué no?, lujuriosos. Y sí, te estoy viendo a ti, Rodrigo Borgia. Así que hoy daremos un repaso por los papas que buscaron lo opuesto, un camino a la paz y conciliación en épocas complicadas para la humanidad, y para eso me acompañan estos señores, hijos de la excomunión. Los voy saludando conforme se conectaron. ¿Cómo te llamas, carnal? El Zar Zamorita, muy buena noche, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a la Taberna de la Historia. Y como ya lo mencionó el decano del Martinete, pues el día de hoy vamos a buscar darle una mirada más positiva, más unificadora, si así lo queremos ver, dejando de lado un poco estos temas o estos matices del oscuro o del lado oscuro del Vaticano, concretamente del papado. Pues más bien nosotros vamos a ver eh, pues hay ciertos personajes que sí buscaron un cambio para bien dentro de la iglesia, algunos un poco más importantes o con un legado más trascendental que otros, pero pues no por nada, en vísperas de la elección, bueno, a fechas grabadas de este podcast, en vísperas de la elección de un nuevo papa, pues trataremos de abordar estos temas eh, felices, por así decirlo. Bueno, también, ¿por qué no? Un poquito polémico, pero bueno, sin más dilación, a darle. Para que quede constancia, estamos grabando esto en la noche del 26 de abril de 2025. Hoy sepultaron a Francisco I y se están preparando los demás. Bien, saludo al siguiente señor excomulgado hace mucho por sus múltiples delitos en contra de la humanidad. Emperador Durmiente, muy buena noche. Muy buenas noches a todos y excomulgado varias veces, güey. Sí, Y reincidente además, mi chavo. pues todo dijo Francisco, dice, la iglesia de santos no sé dónde está, güey. Aquí todos somos pecadores. A fuerza. Y lo dijo el Papa y sí, también comió un chingo de carne este Viernes Santo, güey. Pero Qué fuerza. espera, ¿de cuál carne? ¿Literal comer carne o...? Dejemos esas conversaciones para después, güey. ¿Qué se siente que todavía no inicias tu tema y ya te voy a sacar de la llamada? Pero bueno, hoy vamos a... Mira, te juro que me esforcé por buscar cosas positivas, güey, pero tarde o temprano chocas con algo turbio, güey, entonces va a Ah, estar sí. entretenido. Ya, ya lo dijiste, a final de cuentas, humanos. Así que, sin más dilación, sin más preámbulo, ámonos recio, que dice así. Primero que nada, emperador, tú escogiste uno bastante lejano, porque el momento de que escogimos a nuestros respectivos papas, em, la may- todos nos fuimos hacia siglo XX y XXI, menos tú que siempre buscas ser único y diferente. Escogiste un señor de ya la última etapa de la Edad Media, Celestino V. Así que, por favor, háblanos de este señor, ilústranos por qué. Bueno, es que pensaba en... Ya es que, o si hoy nos metemos a redes, vamos a encontrar un chingo de TikToks, videos, artículos, hablando de los clásicos, ¿no? De Alejandro VI, del tipo que desenterró al papa anterior para juzgarlo y tirarlo al río, o sea, pues,
pues vamos a buscar unos que intentaran hacer las cosas bien, ¿no? Y me encontré con que tiene varias peculiaridades. ¿Se acuerdan de Benedicto XVI que renunció? Bueno, se le- Exactamente, por ¿se favor, acuerdan de cantar Sirius? quita la voz de Jorge y pon la marcha imperial, güey, por favor. Sí, a la orden. Pero no muchos De- segundos porque nos pueden tirar el video por copyright. Sí, sí, sí. la marcha imperial con 2 segundos se reconoce, güey. ¿No? Bueno, Celestino no fue electo papa o no figuraba en las opciones, no estaba en el cónclave. Ahí lo eligen en un momento en que ya llevaban 2 años sin elegir nuevo papa, güey. Porque, para variar, los cardenales que elegían estaban divididos en 2 facciones y no se llegaba a ninguna mayoría porque se odiaban mutuamente. Entonces, este señor, Celestino, que en su vida anterior a ser papa, se llamaba, edita eso por favor, güey. No. Se llama Pietro da Morrón, o Morrón, algo A así. ver, dilo 3 veces rápido. No. Ya estaba muy grande, güey. Eh, y él era un monje benedictino, que vivía allá como ermitaño, y se le ocurre que, pues, oye, les voy a escribir a estos tipos porque los va a castigar Dios si no se ponen de acuerdo. Eso ya da una idea de que el tipo no estaba tan de acuerdo con todas estas movidas políticas, económicas que se movían alrededor del papado y de la iglesia, ¿no? Y respuesta del concilio, ¿no? De estos cardenales es, pues él. Y entonces a él lo eligen con esta formato o esta opción de derecho canónico de por aclamación, que es cuando el güey no está presente, pero todos dicen su nombre al mismo tiempo, porque el Espíritu Santo habla a través de ellos. Y entonces el tipo, Algo así como lo que le pasó a Iturbide para que fuera emperador, ¿no? Bueno, una de tantas leyendas que surgen. Tenemos un sí, capítulo pero al respecto. ahí sí no los mandó. Ahí sí él los mandó. Bueno, el punto es que el tipo está en su retiro, ya es un hombre bastante mayor, Estaba y cáscara. van, sí, mucho, y entonces van y le dicen, pues que eres el papa, güey. Y en esta ceremonia de aceptar al papa, o de que te elegimos a ti, tú tienes que aceptarlo, pues tampoco es como que tengas mucha opción, güey. Pues ahora aceptas. No te estoy Entonces, preguntando. entonces él va a ser papa durante 5 meses. Y sí va a ser un par de cositas interesantes. Primero, él sí apuesta, como es un monje y va por este lado espiritual del ascetismo, de no los bienes, no la riqueza. Sí intenta reformar esa iglesia. Entonces, este rollo de reformar a la iglesia porque se está corrompiendo viene desde mucho antes de Lutero. Ya vemos cómo acaba este tipo, ¿no? Entonces, va a crear, va a nombrar varios obispos y cardenales con la mayoría son frailes, entonces van a chocar muchísimo con los sacerdotes seculares, que son los que ya estaban, cardenales, obispos, sacerdotes que viven en la sociedad, para que se entienda, y de pronto les ponen como superiores o como jefes a tipos que vienen de vivir en el desierto, en una montaña, y que les da por la humildad, ¿no? Entonces ahí las cosas van mal. Celestino se da cuenta de que él no es el más apto para el puesto, porque él ha vivido solo la mayor parte de su vida, de política no sabe, de administración no sabe, y entonces, ante todo este relajo que hay en la curia, en el mundo político de la iglesia, pues hay un montón de partidos, todo el mundo quiere pedir favores y demás.
Así que él se tiene que refugiar o apoyarse en la otra opción, que va a ser Carlos II de Anjou, el rey de Nápoles. Entonces se lleva el trono, la sede del Papa a Nápoles. Eso molesta mucho a los otros religiosos que viven en la zona romana, porque consideran que el Papa está bajo la influencia del rey, y empiezan a conspirar en su contra, ¿no? Lo siguiente que hace el Papa Clementino V, no, perdón, Celestino V, Celestino V, es empezar a preguntar por ahí, oye, ¿un Papa puede renunciar? Supongamos en un caso hipotético. Y se lo va a preguntar a alguien que él consideraba de confianza, un tal Benedetto Caetani, que es un experto en derecho canónico. Ojo, no es el primero que lo intenta, ya un Celestino III años antes ya lo había intentado y no lo dejaron. Entonces este tipo estuvo pregunta y pregunta, oye, debe haber una forma, güey, yo no le entiendo a esto, la política es horrible, yo quiero una iglesia mucho más cercana a lo espiritual, y pues, eso no es aquí, entonces, yo no. Al final se hace por ahí se encuentra la justificación y el tipo va a renunciar, ¿okay? Presenta su abdicación como papa. Él se quiere regresar a su retiro, donde esté él solito, donde nadie lo moleste, dedicarse a rezar, a flagelarse y lo que sea que hiciera él, ¿no? Como monje. Repito, estamos hablando de un señor de más de 80 años. Y para ese entonces ya era pues, un logro, ¿eh? Ya era un doble de la milagro. esperanza de vida, yo creo. Entonces el tipo se va, o intenta irse, porque de inmediato eligen al siguiente, que va a ser Bonifacio VIII, que no es otro más que el mismo tipo al que consultó sobre lo de la renuncia, el mismo Caetani. Y la justificación de él va a ser, es que este tipo, este viejito de 80 años, sí tiene un montón de seguidores, sí hay mucha gente que está de acuerdo en que la iglesia tiene que ser más humilde, mucho más cercana al pueblo, a la oración, a la penitencia. A lo que se supone que dice la Biblia, ¿no? Pero bueno. Y aparte, el tipo nombró a 12 personajes en puestos muy poderosos que si deciden seguirlo o seguir sus ideas, nos va a meter en un problema. Él va a decir, Bonifacio VIII dice, oye, me preocupa que la iglesia se vaya a separar, que vayamos a tener un cisma por estas diferencias. Otra vez, lo de Lutero no fue nuevo. Boca de profeta. El tipo arresta a Celestino, se escapa, se va a su monasterio, van por él y va a morir preso. Oh. El tipo no quería ser papa, intentó hacer lo que pudo para que en lo que él entendía que era lo correcto, la iglesia lo hiciera. Se dejó influenciar por el rey también. Y después dijo, ¿sabes qué? Esto no es lo mío, yo me voy. Igual lo arrestaron y igual se murió ahí. Entonces, por eso me llamó tanto la atención su historia. Porque el tipo no quería el puesto. Cuando se lo dan, prácticamente a fuerzas, fue muy bien intencionado, pero la política no es para cualquiera. Y cuando el tipo dice, ¿saben qué? Les molesto tanto, me voy, quédense con su relajo, pues no te vas, te quedas, te pongo preso, y se murió en cautiverio. Hoy en día es santo. Ahora lo conocemos como San Pietro Celestino. 200 años después lo nombraron santo, pero su historia es bastante trágica. El tipo no quería hacerle daño a nadie, igual se murió, igual torbellino de política y influencias en el mundo del papado se lo comió.
y ya. O sea, el tipo estuvo 5 meses, no tuvo tiempo de hacer gran cosa, en realidad. Tenía quizá muy buenas intenciones, pero pues, era un tipo al que sacaron del ascetismo, no tiene experiencia con la política, tiene 80 y tantos años. Y me lleva a algo que vi en un TikTok recientemente, ahora con todo esto. Lo traigo a colación porque creo que tiene sentido. Por ahí había un sacerdote en TikTok diciendo, en realidad, los cardenales que están en el cónclave, la mayoría no quieren ser papa, güey. O sea, ¿saben lo que es? Órale. Órales. Ahorita veremos los otros casos, ¿no? Porque, pues, güey, la mayoría son de 80 años. Yo creo que ya lo que está empezando es, me regreso a mi país, me retiro y ya, ¿no? No que después de los 80 pues ahora eres el papa y te toca gobernar un mini país, pero que maneja mucho dinero. Y que tiene influencia a nivel mundial. Y no es por asustarte, pero todo el mundo te está viendo y todo el mundo te juzga y te hacen memes. Sí, Y en entonces, una de esas un árabe te quiere matar de un disparo, entonces bueno, Gracias, ya tengo otra cosa que peligroso. editar. Muchas gracias. Ay, no, así se queda. Tengo flojera. y entonces pues, muchas de estas dinámicas las venimos, estoy hablando del año 1000 y ya estaban los mismos problemas. Ahora que dicen, no, es que se tiene que elegir al papa rápido, ya hay un límite de 33 votaciones, me parece. Si en la votación 33 nadie alcanza la mayoría requerida, se hace un desempate entre los primeros dos. Se van a Pero morir. aquí Yo digo que se hiciera un Royal Rumble, una lucha de escaleras. sería. Sería interesante. Se fueron por la corrupta y pues, como liguilla mexicana, güey. El último hombre en pie. Este, entonces, en este caso de Celestino, llevaban 2 años y no se ponían de acuerdo, güey, por temas políticos, económicos. Entonces hay que pensar un poquito, ¿no? ¿Cómo está la situación hoy? Que de eso ya nos hablará el Sara al ratito. Hoy, en la elección. Pero ya, con eso Sí. termino. Ya vamos a otro. 5 mesecitos, no lo merecía, se lo echaron. Bien, bien, bien. No le Sar, tocaba carne. ¿algo que quieras decir del buen Celestino? ¿Algo que quieras agregar antes de que pasemos de papa? No, pues básicamente creo que lo curioso, no mencionándolo como tal dentro del tema de Celestino, pero aquí el emperador dijo algo muy, muy importante. O sea, ninguno de los miembros, o sea, ninguno de los cardenales quería ser papa en ese momento, porque bien sabían que pues era un puesto difícil, que no cualquiera podía hacerlo. O sea, no conforme con que seas un personaje que puede ser líder, que puede ser imponente incluso, que puede ser severo. Digo, hay muchos casos, ¿no? Pero me llama a mí principalmente la atención esto de que no quería ser papa o que nadie quería ser papa. No, bueno, es que quería. Los otros, em, seguro sí había quien quería, pero ninguno conseguía los votos porque estaba muy partido el asunto. O sea, tenías Sí. las familias, estas familias romanas, ¿no? Sí, Los Orsini, por ejemplo, que tenían a su favorito, había otras familias que tenían a sus favoritos, y le no llaman los había preferiti. o sea, Sí, sí, al está final muy complicado. y se odiaban a muerte y nunca lo hicieron. Sí, y justamente, y a lo que voy es que en temas poco más contemporáneos, pues eso le pasó a Juan Pablo I, porque él no quería ser papa. De hecho, él decía que si lo nombraban, que él iba a renunciar luego, luego. También hablando un poquito del tema esto de, oye, un papa puede renunciar. Pero pues él se vio pues, casi, casi obligado a aceptar pues el papado, ¿no? Bueno, que mira, justo deberían de agradecerle a Celestino V porque Celestino III lo intentó y eso que el tipo ya se iba a morir. O sea, se quiso renunciar semanas, a lo mucho antes de morirse y le dijeron no. Total, A te vas esa a morir, carnal, pues ya nos esperamos.
Es a partir de Celestino V que ya queda el precedente, ¿no? Pues sí se puede, sí puedes renunciar. Ahora, no se nos escape el detalle que el tipo que le ayudó a impulsar la reforma es el mismo tipo que después fue papa y que lo metió a la cárcel. Ey. Ah, sí. Le dijo, pues vamos a... O sea, sí había quien quería el puesto. Entonces, órale, vamos a hacer tu ley para que renuncies, porque ahí te va la mía, ¿no? Y por cierto, mientras estamos hablando de todo esto, me acaba, y porque ya saben que Facebook te escucha, me acaba de salir una imagen, una captura de pantalla de Caliente Sports, donde sí, están viendo quién será el elegido y están haciendo la apuesta. ¿Quién será, señores? ¿Conoce a alguien a su cardenal? Entonces apueste por él. Porque, bueno, ya sabemos que el dinero mueve, ¿verdad? Sale, pasamos entonces. Vamos al que sigue. Vamos a que sigue. Y es que si hablamos de épocas complejas, damas y caballeros, una de las favoritas de la humanidad por lo horrible que fue, es la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Oh, Ya estamos diciendo algo muy importante. El Papa conlleva una enorme responsabilidad. Ya lo dijo el tío Ben, porque es la mera neta. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y ahora imagínense, en una de las épocas más críticas, la Guerra Mundial, y de hecho, después el señor emperador nos hablará del otro papa que estuvo ya en la Segunda Guerra Mundial, porque la secuela suele ser mejor. Así que yo les voy a hablar de... Si no, vean Terminator 2 o El Imperio Contraataca. Payaso. Bueno. Shrek 2, por favor. Sí. De Benedicto XV. Un Benedicto antes del Benedicto que todos conocimos, ¿verdad? Este señor en realidad se llamaba Giacomo de la Chiesa. Y vivió bastantito, ¿eh? Este compa igual tuvo sus 70 añitos, pero fue elegido como eso de los 65 más o menos. Ahora, ya desde antes, él había estado muy metido en las cuestiones de los misioneros, en cuestiones de la caridad. O sea, hay que decir que era un hombre congruente, ¿ah? Al menos hasta ese punto. Cuando estalló la guerra, resulta que coincidió con el nombramiento del nuevo papa. La guerra, ustedes recuerden, la crisis de los Balcanes estalla en junio de 1914, si no me falla la memoria, es cuando se despachan al pobre archiduque, que obviamente su misión diplomática falló exitosamente, y para agosto se hace el cónclave. Repito, en este momento la película que está en Prime está teniendo muchas visitas, y bueno, aquí estamos hablando de eso. Entonces, ¿qué características buscar el nuevo papa? Pues obviamente alguien que sepa lidiar con un problemota así. Imagínense ustedes el paquetote que se estaba aventando. Tenías que ser alguien diplomático. Y el puesto se lo acabó llevando este señor, Benedicto XV. Bueno, para empezar, este señor desde el principio dijo que la Primera Guerra Mundial era el suicidio de la Europa civilizada. Es decir, él dejó clara su postura desde los primeros actos. Condenó el nacionalismo, condenó el racismo y el socialismo. Socialismo porque de hecho ya había tenido problemas en su natal Italia. Ya había tenido broncas ahí con las manifestaciones, con los extremismos. En fin, creo que si tomó de inmediato estas medidas es porque ya había visto los efectos de los extremismos, que en ese momento apenas estaban creciendo, imagínense ustedes. Entonces, él buscó la paz, pero obviamente, ¿quién le iba a hacer caso al Papa? Había, por muy ferviente católico que fueras,
Tú como gobernante, llámese de Francia, Inglaterra, Alemania, de los países implicados, tenías unos intereses mucho más fuertes que en ese momento ya no había como echar para atrás. Vamos a recordar que la Primera Guerra Mundial se pensó que iba a ser un conflicto rápido. Los soldados se iban pensando, vengo, esto queda solucionado en un par de días. Más adelante llega la tregua de Navidad. ¿Ah? Este momento en que los soldados pues, hacen un alto al fuego de forma voluntaria para hacer un intercambio entre ellos, pero resulta que el Papa ya lo había estado apoyando desde antes, ya había estado llamando a un cese al fuego, aunque fuera en esa época. La tregua de Navidad es tema aparte porque también un episodio breve, pero con muchas Mucho implicaciones simbolismo, ahí te diría. sociales. Mande, mande. Mucho simbolismo, creo yo también. Sí, exactamente, pues ya ves que en un estadio de Inglaterra, no recuerdo cuál, está la estatua dedicada a ese evento. ¿Ah? Entonces, nadie le hacía caso al pobre Papa, esa es la realidad. Pero, mientras tanto, buscó hacer lo suyo a través de incitar a que se intercambiaran prisioneros, incitar a la población a que ayudara a los niños huérfanos de guerra, a que los ejércitos dejaran que salieran los heridos, sobre todo por los gases mortales, para ser atendidos como se debe. Algunos sí lo fueron obedeciendo, pero pues la realidad es que la guerra se extendió durante 4 años. Y ustedes saben que las que las implicaciones diplomáticas de esto son mucho más fuertes que simplemente un poco de destrucción. ¿Se acuerdan ustedes, señores? A ver si ahora sí. ¿Cómo estuvo el final de la guerra? ¿Se acuerdan qué acuerdos se acaban firmando? El Tratado de Versalles. Exactamente. El Tratado de Versalles. Es curioso, no sé qué opinen ustedes, pero que desde un principio se excluyó a la Santa Sede de estos acuerdos de la posguerra. Es decir, pese a que se declaró neutral el Papa, obviamente Alemania decía es que estás con los franceses decían es que estás con los alemanes, o sea, una pequeña muestra de que incluso siendo neutral, te llevas tus buenas críticas. ¿Ah? El Ignacio Comonfort, ¿cómo le fue? Sí, sí, pobre vato. Entonces ya para 1917, ya que iba a acabar la guerra, ya que esto estaba más que cantado, Benedicto llamó una vez más a la paz y quería que las naciones se reunieran ahí en la Santa Sede, que se reunieran en el Vaticano para negociar. 7 puntos que me parecieron muy interesantes. Que la fuerza moral de las armas debe ser sustituida por la fuerza moral del derecho. Que debe haber una disminución simultánea y recíproca de los armamentos, hace todo el mundo baje las armas al mismo tiempo, despacito, nadie va a hacer movimientos bruscos. Que hubiera un arbitraje internacional obligatorio, creo que nos sirvió de mucho. La verdadera libertad y derechos comunes sobre el mar. Recuerden que el mar Mediterráneo fue el problema de la Primera Guerra. Renuncia, este es interesante, renuncia a las indemnizaciones de guerra. O sea, niños, ya dejen de pelear, ya cada quien a su esquina. Ni tú pides más, ni él pide más. Ya, nos quedamos como estábamos. Evacuación de los territorios ocupados y existir un examen a los reclamos de los rivales. O sea, está buscando como que la empatía. No sé ustedes cómo ven estos 7 puntos. No sé ustedes qué opinen. ¿Era realista? ¿Era demasiado utopista? ¿Cómo ven las acciones de este señor durante la Primera Guerra? Creo yo que es un
una medida un poco adelantada a su época, porque si bien estamos en un contexto de principios del siglo XX, donde las guerras ya no eran como antes, donde aquí las figuras mediáticas, no, perdón, mediadoras entre los conflictos son más, ¿cómo puedo decir? Ya no son tan relevantes como antes, o sea, ya no tiene la misma fuerza el Papa como la tenía en la Edad Media, ya no estaba por encima incluso de ciertas monarquías. Eh, Creo yo que trató un poco de ver a futuro, eh, tal vez a lo mejor previniendo posibles conflictos años después, porque bien, como tú lo dices, o sea, fue un tratado de paz como que a medias, así nada más como de, bueno, ya, que se acabe la guerra, que se acaben los conflictos, pero aún así no quitaba el dedo de renglón que probablemente cierto país, a lo mejor y lo se dio cuenta o no, pero que cierto país regresaría unos años después, renovado, recargado y con intenciones de verdad de apoderarse casi de toda Europa. Entonces creo yo que fueron unas medidas un tanto adelantadas a su época, o más que adelantadas, como que previniendo que un nuevo conflicto mucho peor que el anterior se desarrollara. No sé ustedes cómo lo ven. Emperador, ¿tú cómo la ves? Bueno, creo yo que era igual, muy bien intencionado el asunto, pero yo creo que es un momento en el que se da cuenta la misma Iglesia Católica de ya no somos importantes Ajá, o no tan importantes, porque ya después veremos que todavía hay que negociar con ellos. sí. Pero ya pasaron de ser una iglesia que si quería quitaba y ponía rey a Ujú. una en la que te escuchamos porque mueves dinero, la gente, mueves muchísima gente, pero ya no se puede dar el lujo de, de ordenar. Todos Ujú. lo ignoraron, ¿no? Pues sí, auténticamente lo mandaron por un tubo. Sí. Ujú. Entonces, creo yo que en ese momento ya la iglesia misma se da cuenta de ya no tenemos el poder para cambiar el mundo solos. Y creo que eso lo vamos a ver con los últimos papas que nos faltan, que todavía nos cuelga programa. Pero pues, este señor Benedicto tal cual dijo que esta guerra mostraba que la sociedad europea se había alejado de los valores cristianos, o sea, siempre hablando desde su postura religiosa, claro, y que era la falta de amor entre humanos. De hecho, tal cual dijo, esta paz que se está haciendo, la sociedad de las naciones y eso, es artificial, no va a durar. O sea, relacionado con lo que decía el zar de que sospechaba algo, sí, el Papa dijo, agárrense porque esto no ha acabado. Y bueno, ahí está. Falleció en 1922, entonces no tuvo como que oportunidad de ver sus palabras cumplidas. Y qué Pero, bueno, porque sí estuvo peor, ¿eh? si no se volvía a petatear. Sí. Exacto. Va. ¿Algo más que agregar de Benedicto? Pues no sé, se me hace curioso que Joseph Ratzinger haya eh, utilizado el nombre de Benedicto XVI, Ujú. eh, tal vez un poquito como tratando de continuar con este legado. Y qué curioso, porque Joseph Ratzinger pues era alemán, entonces, Ah, sí, no sé, cierto. exacto, o sea, no sé, a mí se me hace algo curioso, como que guarda cierta curiosidad esas conexiones que hay entre los papas, porque, pues bueno, ya les contaré igual un dato curioso sobre Juan Pablo II. ¿Ratzinger no fue parte de las juventudes? No me acuerdo. No recuerdo, mira, es que no investigué Que bien, vi bien algo sobre él, por ahí, pero... pero creo que sí tuvo algo que ver, porque por algo fue muy polémico, pues por eso su elección fue tan polémica. Me acuerdo muy bien, porque mi abuelita en paz descanse, este, recuerdo muy bien que en cuanto se enteró que era alemán, el nuevo papa, híjole, sí pegó el grito en el cielo. Digo, de por sí ella, pues, digo, contemporánea a la Segunda Guerra Mundial, pues como que quedó con ese estigma de que los alemanes son malos y demás. Pues, creo que sí por Ya, ahí hubo algo. ya encontré. Sí, sí fue registrado en las juventudes hitlerianas.
Bueno, pero que desertó y que fue detenido como prisionero de guerra. Pero bueno, ya llegaremos. Spoiler alert, también renunció. Spoiler alert, también renunció. Bueno, entonces, señores, creo que por tiempo vamos a cortar este capítulo aquí. Mis queridos taberneros, mis queridos parroquianos, en la siguiente sección vamos a hablar de Pío XII y la Segunda Guerra Mundial y de Juan XXIII con la Guerra Fría. En la tercera sección, el Zarza Morita nos va a deleitar con una pequeña puesta sobre Juan Pablo II y Francisco I. Así que nos espera todavía un muy buen programa. Señores, rellenamos los tarros. Por favor, que esto me está provocando sed de la peligrosa. Sale pues, vámonos. Ah, pero ¿Vamos? no con cerveza, con vino de consagrar, por favor.